Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer Ágora del curso, además de antropología, con el que inauguramos las asignaturas de antropología que empiezan la semana que viene. ¿Esto se escucha bien o hay que subirlo más? Se escucha bien. Y nada, el Ágora de hoy lo va a dar Juan Fran Suárez, que es graduado de filosofía por la UCA de Argentina, la Universidad Católica. Allí fue también profesor de filosofía en la universidad, en colegios, y luego ahora aquí se vino hace un año a España, está estudiando teología y además es profesor del curso de teología del cuerpo que organiza Sol College los fines de semana, y también va a dar la asignatura que empieza la semana que viene sobre filosofía, las grandes preguntas, ¿no? La primera aproximación al misterio del hombre desde la filosofía que inaugura todo el curso de Sol College. Así que nada, os dejo con Juan Fran. La idea va a ser como una hora de charla y luego unos 15 minutos o lo que dé de preguntas. Al, al momento en que termine esta charla, 83 personas se habrán quitado la vida, porque según las estadísticas, una persona se suicida cada 43 segundos en el mundo. Entonces, como esta charla va a durar más o menos una hora, al final de esta hora, 83 personas, mientras yo esté aquí hablando, se van a quitar la vida. Y eso es un gran tema. Y uno podría preguntarse por qué. De hecho, una gran parte, un gran porcentaje de esos 83 serán adolescentes. Entonces podríamos hacernos la gran pregunta de por qué personas toman esa decisión. La realidad es que las causas son muchas, pero podemos decir que en general la gran causa es que no le encuentran un sentido a su existencia. Y la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta que siempre ha estado en el corazón del hombre, desde que el hombre es hombre. Y sin embargo, cuando uno mira para atrás en la historia, la pregunta no fue un gran problema en los primeros siglos, digamos, si uno mira la Edad Antigua o la Edad Media, incluso principios de la Edad Moderna, no aparece en los grandes libros de filosofía, por ejemplo, la gran pregunta de, ¿pero cuál es el sentido? ¿Tiene sentido la vida sí o no? ¿Me suicido sí o no? Ese problema empezó a aparecer a fines de la modernidad y concretamente ha caracterizado mucho estos últimos años. Si uno mira, por ejemplo, la filosofía del siglo XX, ha sido una de las grandes preguntas. Un ejemplo muy claro es el de Albert Camus. ¿Sí? Albert Camus, un gran escritor del siglo XX que falleció de manera trágica en un accidente siendo bastante joven. Los grandes filósofos dicen que hubiera sido un, un autor de estos increíbles, que ya lo fue con las pocas obras que nos dejó. Comienza uno de sus libros más famosos de esta manera. Así comienza el libro, literalmente comienza así. Uno lo abre y esta es la primera página. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Si me pregunto en qué puedo basarme para juzgar si tal cuestión es más apremiante que tal otra, respondo que en los actos a los que obligue. Nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendía una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. Y en cierto sentido hizo bien. Aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la Tierra o el Sol. Para decirlo todo, es una cuestión baladí. En cambio, veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena de vivirla. Veo otras que, paradójicamente, se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Opino en consecuencia que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. ¿Cómo contestarla? Es un buen enganche para inicio de un libro, ¿no? Así comienza, ¿sí?, el libro El mito de Sísifo de Albert Camus. Y lo interesante es que la conclusión de Albert Camus en ese libro es que la vida no tiene sentido. Pero, sin embargo, propone que no está bueno suicidarse. El que quiere saber por qué lo piensa,
lea el mito de Sísifo. Pero la pregunta es, ¿cómo contestar esta pregunta? La pregunta del sentido de la vida. Bueno, es una pregunta muy interesante, que tiene muchas características. En primer lugar, vamos a intentar sacar algunas características de esta pregunta, ¿no? La pregunta de si tiene sentido la vida. En primer lugar, diría que la primera gran característica de esta pregunta es que es una pregunta que yo no elegí. ¿Y qué quiere decir? Es una pregunta que está grabada en mí. Vengo caminando por la vida y de repente me pregunto, ¿pero esto que estoy haciendo tiene algún tipo de sentido? ¿Tiene sentido que yo esté aquí? ¿Tiene sentido mi existencia? ¿Tiene sentido la realidad? ¿Tiene sentido el mundo? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Es una pregunta que brota instantáneamente ante la experiencia de la realidad. Pero no es una pregunta que yo elijo. Es una pregunta que está en mí, está grabada en mi interior. Como la exigencia de felicidad. No es que un día yo me levanté y de repente dije, voy a empezar a querer ser feliz. Sino que yo nací con esa pregunta, vine formateado así, con el deseo de felicidad. Así como nací con el deseo de felicidad, nací con el deseo de sentido. Quiero y me pregunto si la vida tiene un sentido o no. Y no solo eso, sino que tiene una característica muy interesante esta pregunta, porque al preguntarme si la vida tiene sentido, en cierto modo, estoy asumiendo que hay un sentido. Porque si yo digo, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Cuál es el significado de este cuadro? Estoy asumiendo que hay un significado, que este cuadro tiene un significado, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? O si la vida tiene sentido, en el fondo, estoy asumiendo que lo tiene. O al menos, digo, bueno, la cuestión está ahí presente, muy latente. En tercer lugar, es una pregunta tan fundamental que, como dice Albert Camus, si la respuesta es que no, entonces suicidio. Es decir, si la respuesta a la pregunta de si tiene sentido la vida, la respuesta es que no, bueno, si bien Camus él dice que para él no, el suicidio no es una opción, o aunque él la comprende, él mismo comienza su libro diciendo, bueno, hay solo una pregunta, ¿suicidio sí o no? O sea, si la vida tiene sentido, la respuesta es una. Si la vida no lo tiene, las consecuencias son otras. Y eso, por supuesto, condiciona toda mi existencia. Es tan esencial para vivir esa pregunta, es decir, que depende de la respuesta que yo le dé a esa pregunta, mi vida va a ir para un lado o para otro, ¿no? Si mi respuesta es que la vida no tiene sentido, obraré en consecuencia. Que puede ser, como dice Camus, que no lleve necesariamente al suicidio, pero viviré de un modo. En cambio, si considero que existe un sentido, que hay un para qué, bueno, mi vida será de otra manera. Ahora bien, la pregunta de el sentido, la palabra sentido tiene muchos significados, ¿no? Y es decir, en primer lugar podemos tomar sentido como dirección, ¿no? Si uno dice gire, ¿no? El GPS nos dice gire en sentido, ¿no? Contrario, no sé qué, o vaya al, ¿no? El sentido se refiere a la dirección, el hacia dónde, ¿no? Y entonces podríamos preguntarnos, así contestando nosotros solamente, ¿tiene algún sentido la vida? Es decir, ¿va hacia algún lugar? Y la respuesta que todos podemos llegar y concluir es que sí, que es la muerte, ¿no? De hecho, a los filósofos del siglo XX muchos dicen, es muy interesante el ser humano porque nace y en cuanto nace es como que empieza el tic, 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 ¿no? Empieza a correr el reloj. Y cada paso que va dando dice, estoy viviendo más. Y en el fondo es, ¿estoy viviendo más? ¿Tengo más vida? ¿O estoy más cerca de la muerte? ¿No? Es muy interesante porque uno podría analizar la vida y decir, cada paso que voy dando, ¿es más vida o es más muerte? Porque en realidad me estoy acercando cada vez más a la muerte, aunque no sé cuándo es, no sé cuándo será. Pero en el fondo, ahora, hace 3 minutos estoy más cerca de la muerte que antes, ¿no? Y eso es una realidad. Tiene ese sentido. Pero aquí nos puede brotar esta pregunta. Si el sentido, es decir, la dirección de la vida es la muerte, y en cierto modo, como dirían los filósofos, nacemos para morir, como decía, por ejemplo, Heidegger. Heidegger, un filósofo, decía, somos un ser para la muerte. No nacemos y automáticamente nuestro destino es la tumba. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué nos rebelamos ante eso? Es decir, si es tan así, uno puede decir, bueno, es tan natural que nacemos y nos morimos, frase que nosotros a veces podemos repetir como si nada, ¿no? Bueno, ¿no? Los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. Y lo decimos como si nada, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay un momento en el cual nos damos cuenta de que nos vamos a morir, que puede ser que todavía a alguno no le haya llegado, pero hay un momento de la vida en el cual uno dice siempre que somos mortales, pero en un momento uno entiende de verdad que es mortal. Y en ese momento hay que pasarlo. Me acuerdo una vez que estaba dando clases de filosofía en un colegio, en segundo año de bachillerato, y empezamos a hablar de la muerte. Y un alumno por primera vez entendió que era mortal. Tanto fue así que en un momento me pidió, por favor,
perdón, ¿puedo ir al baño? Entonces se levantó llorando, fue al baño, lloró un ratito y volvió. ¿Sí? Porque se había dado cuenta por primera vez de que se iba a morir, o sea, que nunca lo había pensado y tenía 18 años. Pero aquí está la gran pregunta, ¿por qué nos rebelamos ante eso? El hecho de que la muerte nos moleste tanto, ¿no será que en el fondo quizás no es que nacemos para la muerte o que en realidad la muerte no es verdaderamente tan natural, sino que hay algo de antinatural en la muerte? ¿No será quizás que hay un amor por la vida que no podemos explicar? Porque el ser humano es muy interesante. Había un autor que decía, el ser humano es muy gracioso, ¿no? Nacer no pide, ¿no? No pidió nacer. Vivir no sabe y morir no quiere, ¿no? Y pienso que es muy cierto, ¿no? Nadie pidió nacer, estamos arrojados en la vida, diría otro gran filósofo, estamos arrojados en la existencia. Y sin embargo, la muerte nos tira para atrás. Pero obviamente cuando nosotros nos preguntamos por el sentido de la vida, no nos estamos preguntando por el sentido en cuanto a dirección. Nos estamos preguntando el sentido como el para qué, el por qué, el significado, la razón de ser, ¿no? Y aquí viene la gran cuestión. Bueno, ¿cuál es ese sentido? No lo sabemos, ¿no? Y aquí surge la misma pregunta. No lo sabemos y la pregunta es, ¿por qué nos rebelamos? ¿No? ¿Por qué nos rebelamos? ¿No? Si el sentido de la vida en cuanto a dirección es la muerte, nos cuesta asumirlo. Nos preguntamos por el sentido, es una pregunta que no elegí, que está ahí, que está en mi interior, brota y la respuesta es no tengo ni idea y no me quedo muy cómodo. ¿Por qué? Bueno, quizás algunos sí se quedan un poco cómodos o algunos intentan de algún modo calmar la pregunta. Porque aquí el ser humano obra de distintas maneras, ¿no? ¿Qué hacemos con la pregunta por el sentido de la vida? Bueno, yo creo que hay, básicamente como, siguiendo un autor, diría que hay 4 modos de afrontar esa pregunta, ¿no? La primera es lo que podríamos llamar la negación teórica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El otro día, por ejemplo, estaba viendo un debate, un vídeo en YouTube de hace muchos años, de Richard Dawkins, que es un gran famoso científico, ¿sí? Ateo de esos que quieren destruir completamente toda religión, pues la consideran la peor basura del mundo, etc., ¿no? Y escribe libros argumentando contra la religión. Y Estaba debatiendo con un cardenal, ¿sí? Entonces, muy interesante porque en pleno debate sobre la existencia de Dios y demás cuestiones, en un momento el cardenal le dice, claro, lo que pasa es que usted es científico y tiene que reconocer una limitación. Y es que la ciencia no me puede responder el porqué del universo. Me puede responder el cómo empezó, cómo surgió, pero no me puede responder el porqué. Y la respuesta de Richard Dawkins es muy interesante. Dice, lo que pasa es que usted está asumiendo un porqué. Preguntarse por qué, o sea, el porqué es una pregunta estúpida. Y en el debate le dice, el porqué es una pregunta estúpida. O sea, la pregunta no tiene sentido en sí misma. Digamos, la pregunta por el sentido no tiene sentido. Usted está asumiendo, le diría Dawkins al cardenal Pell, que la vida tiene un sentido. Bueno, es un problema suyo que lo está asumiendo. Preguntárselo es un gran problema, ¿sí? Eso es lo que podemos llamar negación teórica. Considerar, considerar como de cuarta o de segunda ese tipo de preguntas, ¿no? De hecho, suele pasar bastante. Mucha gente, por ejemplo, asume que una persona verdaderamente seria no se hace ese tipo de preguntas. Luigi Giussani contaba un caso muy interesante, que dice que un día estaba dando clases en un colegio, entonces coge el manual de filosofía de los alumnos y ve que el autor decía, estas preguntas, como por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existimos? Esas preguntas que un filósofo verdaderamente serio no se plantea, ¿no? Entonces Giussani encuentra eso y dice, pero ¿cómo que un filósofo verdadero no se pregunta esto? ¿No? Claro, al autor le parecía que esas preguntas eran preguntas adolescentes, ¿no? Decía, ¿cuándo surgen esas preguntas? Y bueno, cuando el adolescente entra en crisis, ¿no? De repente, ¿pero por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Bueno, cuando uno madura en la vida, ya camina en la vida y no se pregunta más eso, ¿no? Y eso sería la negación teórica. Es decir, en la teoría considero que las preguntas, en el fondo, ¿no? Trato de hacer como todo un sistema en el cual intento justificar que la pregunta en sí no tiene sentido. La pregunta por el sentido no tiene sentido. Hay otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si vemos un ejemplo de la negación teórica, es este filósofo argentino. Este hombre es un filósofo argentino, muy personaje, se llama Darío. Y Darío, ¿sí? Él decía esto en una entrevista en un periódico. Decía, en la búsqueda de sentido, la filosofía cae en una interesante paradoja. Busca un sentido que sabe que nunca va a alcanzar. Sabiendo que no hay un sentido último, lo sigo buscando, y esa es la paradoja existencial de la condición humana.
Nuestra búsqueda tiene valor en tanto búsqueda y no en tanto hallazgo de una respuesta. Es decir, para él la vida no tiene sentido, pero bueno, la filosofía es un ejercicio para matar el tiempo, ¿no? Es decir, o sea, no existe el tesoro, pero ¿quieres el mapa del tesoro? Juguemos a buscarlo y vamos y hacemos pozos y lo buscamos y genial, y la pasamos muy bien mientras, ¿no? Pero en el fondo ese sentido no existe. ¿Por qué? Pues la pregunta en el fondo es una cuestión bastante infantil. Ahora bien, uno podría responderle lo siguiente, ¿no? Giussani cuando lee esto dice, hay algo muy interesante aquí, o sea, yo reconozco que en mí tengo esta pregunta por el sentido de la vida y este hombre le dice que esta pregunta es de cuarta o que esta pregunta no es tan importante o que no tiene sentido la pregunta. Y Giussani se hace él esta pregunta a sí mismo, dice, si la naturaleza me dota en mi interior de un impulso mucho más potente que el de un misil, de un impulso tan radical que es lo que me constituye, ¿por qué la respuesta a este tiene que ser una meta imposible de modo que resulte inútil hablar de ella? ¿No? Es decir, si yo descubro en mí esta pregunta que no me deja en paz, esta pregunta que realmente me quita el sueño, esta pregunta que no me da lo mismo si la vida tiene sentido o no lo tiene, ¿por qué tendría que decir, bueno, vamos a descartarla porque es una pregunta infantil? Si fuera una cosa tan infantil o si fuera algo de segunda o algo de cuarta, no estaría molestándome tanto. Y por eso Giussani, cuando tenía 20 años, en una carta a uno de sus amigos, le escribe lo siguiente. ¿Sí? Yo no quiero vivir inútilmente, es mi obsesión. Me acuerdo cuando lo leí, es un librito donde están las cartas que se escribía con uno de sus mejores amigos. ¿Sí? Tendría unos 20, 19 años en ese momento. Y le escribe en un momento a ella en la carta, yo no quiero vivir inútilmente, esa es mi obsesión. ¿No? Y creo que si cada uno de nosotros es sincera, podría poner su firma debajo de esa frase. ¿No? Es decir, es que es verdad. No me daría lo mismo estar en el lecho de muerte y mirar para atrás y decir, la verdad, que dio lo mismo que yo hubiera nacido, ¿no? O sea, claramente a nadie le da lo mismo. Claramente uno quisiera mirar para atrás en el lecho de muerte y decir, he vivido y mi vida ha tenido un sentido y he hecho algo grande de esa vida. La segunda opción, creo, es lo que podemos llamar la negación práctica. Es decir, no hago argumentos filosóficos para decir que la vida no tiene sentido, etcétera, sino que lo que hago es, como la pregunta es muy molesta y la pregunta no me deja dormir, yo quiero dormir. Por lo tanto, tengo que vivir una vida de manera tal que esa pregunta brote lo menos posible o me moleste lo menos posible, ¿no? Hace algunos años encontré esta viñeta que me causó mucha gracia, ¿sí? Dice, ¿no se preguntó alguna vez quién es? ¿Yo? No, yo siempre laburé, yo siempre trabajé, ¿no? Claro, mucha de nuestra vida es así, ¿sí? Es decir, estamos tan ocupados en el día a día, con nuestra rutina, con nuestro trabajo, ¿no? Con todas las cosas que venimos viviendo, que no tenemos el espacio para hacernos las grandes preguntas, ¿no? Y esas preguntas que son naturales, porque cuando éramos pequeños, las primeras dos preguntas que hicimos cuando llegamos a este mundo, la primera apenas empezamos a hablar era, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Después empezamos a crecer un poquito más y empezamos a hacer esa típica pregunta que nuestros padres se arrepienten de tenernos ahí en ese momento. Pensamos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Esas son las dos preguntas, ¿no? Y nadie nos la enseña, no es que de repente el padre le dice al hijo, bueno, te voy a enseñar una pregunta, ¿qué es algo? ¿No? Y tampoco le enseña la pregunta ¿por qué? Sino que es una pregunta natural, que brota. Bueno, esas preguntas que nos caracterizan, de repente hay un momento en el que nos damos cuenta que esas preguntas son muy potentes y claro, son incómodas. Entonces vamos a empezar a vivir de tal manera que esas preguntas no broten. Y una es, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y mucha gente tiene mucho miedo de hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de la respuesta. No vaya a ser que de repente, cuando se la pregunte y se mire cara a cara con la respuesta, descubra, opa, he vivido bastante mal. O de repente descubro que mi vida no tiene sentido. Entonces vamos a fingir demencia y sigamos para adelante, ¿no? Pero creo que hay una tercera, ¿sí? Que es un poco más compleja, que es la negación desesperada. ¿Qué quiere decir? Supongamos una persona que vive en la actitud anterior, es decir, vive negando, ¿no? De manera práctica, es decir, ocupado, lleno de cosas, pum, 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 pero de repente mira cara a cara la pregunta y la conclusión a la que llega es que la vida no tiene sentido. ¿Cómo se sentiría esa persona? Bueno, bastante desesperada. Hay un ejemplo muy bueno de esto en una obra clásica, ¿sí? En Macbeth de Shakespeare, ¿sí? Hay un momento, este es tal vez uno de los monólogos más famosos de esta obra de teatro, ¿sí? Donde Shakespeare en boca de Macbeth logra, en boca del rey, logra sintetizar un poco lo que sería la desesperación al darse cuenta que la vida es una porquería, básicamente. Y dice, mañana, y mañana, y mañana, se arrastra poco a poco, día tras día, hasta la última sílaba del tiempo registrado.
y todos nuestros ayeres han iluminado a los tontos el camino hacia la polvorienta muerte. Apágate, apágate, breve vela. La vida no es más que una sombra que camina, un pobre actor que se pavonea y se agita durante su hora sobre el escenario y luego ya no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. Eso es lo que podemos llamar la negación desesperada. Este personaje de repente se da cuenta y dice, claro, es que la vida es algo que no tiene sentido, que pasa y pasa y pasa y de repente llega la muerte y es como una vela muy breve que se apaga y que en el fondo, ¿qué he hecho al vivir? He sido como este actor que se ha parado en un escenario, he hecho mi papel y de repente desaparezco y desaparezco para siempre y ya está. Y esa es la vida. Qué bonita, ¿no? Claro, esa actitud es la que toman muchos, ¿no? Que puede llevarlos, de hecho, a tomar decisiones bastante importantes y definitivas. Pero yo lo que quisiera hoy no es detenerme en estas, sino detenerme claramente en la cuarta postura, que es la de afrontar la pregunta por el sentido. Y lo que quisiera hacer esta noche es presentarles la propuesta de alguien concreto que se animó a afrontar esta pregunta y a sacar conclusiones, si la vida tiene sentido o no lo tiene. Y la persona a la cual le voy a pedir su ayuda es nada más y nada menos que a Viktor Frankl, ¿sí? Viktor Frankl lo deben conocer, ¿sí? Este hombre era un psicólogo, psiquiatra, ¿sí? De Austria, ¿sí? Que estuvo preso durante muchos años en campos de concentración, ¿sí? Y al salir, luego de creo que estuvo 3 años en 5 campos, nunca me acuerdo si es 3 años en 5 campos o 5 años en 3 campos, nunca me acuerdo. Pero la cosa es que estuvo en diversos campos de concentración, de hecho estuvo en los más pesados, Auschwitz, ¿sí? Sale de ahí y al poco tiempo escribe una de sus obras más conocidas, que es El hombre en busca de sentido, ¿sí? Que quizás alguno habrá leído, ¿sí? Está considerado por muchos autores uno de los libros más importantes, no solo del siglo XX, sino de la humanidad. Hay autores que lo consideran uno de los libros fundamentales de la vida, de la historia del hombre, ¿sí? Y quisiera hoy presentar algunos puntos de su planteamiento, ¿sí? Para responder a esta pregunta. Es interesante, o me parece que vale la pena que nos la responda alguien como Viktor Frankl, porque no es un hombre que ha tenido una vida fácil, no es un hombre que ha tenido una vida hermosísima, es un hombre que ha sufrido muchísimo. Entonces, que una persona que ha atravesado tanto sufrimiento y tanto mal pueda decirme que la vida sí tiene sentido para él, vale la pena escucharlo. Y vamos a ver por qué. Entonces, lo que quisiera hacer es proponer un poco, ir recorriendo los pilares fundamentales de su propia escuela, que es la logoterapia, ¿sí? Así como Freud es el padre del psicoanálisis, por ejemplo, ¿sí? Viktor Frankl es el padre de la logoterapia, ¿sí? Que él, en El hombre en busca de sentido, es el libro más famoso que tiene, lo presenta de manera bastante breve, ¿sí? Pero esto es impresionante porque a veces funciona, a veces no. Y puedo estar así horas. Muy bien. La logoterapia, ¿sí? El nombre logoterapia, de hecho, viene de logos, ¿sí? Logos tiene muchas distintas acepciones, ¿sí? Que puede ser palabra, discurso, ¿sí? Pero una de las acepciones es la palabra sentido, ¿sí? Entonces, Viktor Frankl, él es el padre de la logoterapia, es decir, la terapia centrada en el sentido. Frankl dirá el psicoanálisis, de manera muy breve, cortita del pie, ¿no? La tarea del terapeuta es ayudar al paciente a que haga consciente lo inconsciente, ¿no? Bueno, Frankl dirá, la tarea del logoterapeuta es ayudar al paciente a que descubra el sentido de su propia vida, a que pueda conectar con el sentido de su propia vida, ¿sí? Y de hecho hay toda una escuela que sigue vigente. De hecho hoy si uno quisiera ir al psicólogo, podría buscar específicamente a un logoterapeuta, si así quisiera, ¿no? En esta tarea. Por lo tanto, yo quisiera hablar de los 3 pilares fundamentales de la teoría de Viktor Frankl, ¿sí? Ir haciendo el recorrido de lo que él plantea, porque en el fondo, para poder responder esa pregunta, tengo que ser capaz de responder muchas cosas sobre qué es el ser humano y cómo está constituido. Y cuando tengo eso como base, ahí puedo saber si la vida tiene sentido o no. En primer lugar, Frankl parte de un punto que él llama la voluntad de sentido, ¿sí? En Viktor Frankl hay 3 pilares, 3 columnas en su pensamiento. El primero es el que llama voluntad de sentido. ¿Y qué quiere decir? ¿Sí? Dice Viktor Frankl, de acuerdo con la logoterapia, con mi escuela de psicología, la primera fuerza motivadora del hombre
es la lucha por encontrar un sentido a su vida. Por eso aludo a la voluntad de sentido, en contraste tanto con el principio de placer, o voluntad de placer del psicoanálisis freudiano, como con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler. Es decir, un Freud diría, ¿sí?, que el principal impulso del hombre, ¿sí?, es el deseo de placer y de satisfacerlo, ¿sí? Entonces, Freud va a partir de ese punto de partida. Lo que va a decir es, el ser humano tiene, o la característica principal es este impulso de este deseo de placer y busca todo para satisfacerlo. Y él dice, Adler, por otro lado, hablará de la voluntad de poder. ¿Qué quiere decir? Adler lo que planteaba era que todo ser humano, en el fondo, tenía un sentimiento natural y sano y bueno de inferioridad. Entonces, al plantarse ante la realidad, el primer impulso del hombre, diría Adler, es el de querer superar esas limitaciones con las que me encuentro, ¿no? Entonces, un Freud diría, el primer impulso del hombre es satisfacer el placer, ¿no?, lograr la satisfacción. Un Adler diría, no, para mí no es ese, para mí es, ¿no?, es superar las limitaciones, ¿no? En cambio, un Viktor Frankl diría, no, para mí no es ninguna de las dos. Para mí el primer impulso del hombre es el de encontrarle un sentido a su vida. Esa es la fuerza que lo mueve. Es, el hombre va caminando en la vida y solamente se va moviendo si encuentra que hay un para qué. Y si no lo encuentra, ahí empiezan los problemas. Pero el primer impulso del hombre, para Frank, es encontrarle un sentido a la vida, ¿sí? Por eso él lo llama voluntad de sentido, ¿sí?, contrario a la voluntad de placer y a la voluntad de poder, ¿sí?, que también se podría llamar afán de superación, ¿no?, la de Adler, ¿sí? Y él, muy interesante, Frank parte de una idea muy concreta, que es una idea que dice Nietzsche en El ocaso de los ídolos, en un pequeño aforismo, ¿no? El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa es una frase de Nietzsche. Y Frank dice, en esa frase de Nietzsche hay muchísima verdad. De hecho, Frank llega a decir que él un poco hace toda su teoría o todo su fundamento de su terapia en base a partir de esa frase, ¿no? Dice, yo considero que esta frase es verdad. El que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, ¿no? Es decir, puedo soportar cualquier circunstancia, las adversidades que se presenten, si en el fondo tengo un porqué, ¿no? Y esto él lo vive y lo ha vivido en carne propia. Viktor Frankl no es que comienza a reflexionar sobre el sentido de la vida una vez que salió del campo de concentración, sino que él ya venía trabajando este tema antes de ir al campo. Y de hecho ya venía escribiendo bastante sobre el sentido de la vida. Y cuenta Viktor Frankl que cuando llega al campo de concentración, de repente dice, bueno, ahora es el momento en el cual tengo que, si todo esto que vengo es verdad, claro, vengo haciendo mucha teoría sobre el sentido y vengo diciendo que el que tiene un porqué puede soportar, bla, 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 pero bueno, ahora es el momento en el cual se me juega la vida, en el cual veo si lo que he sostenido teóricamente puedo encarnarlo y es posible, ¿no? Entonces él recordaba esto, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Entonces, él buscaba sus porqués y después vamos a ver cuáles eran. Ahora bien, Frank sostiene que como justamente el primer impulso del hombre, la primera fuerza que lo mueve es la pregunta por el sentido de la vida, él va a defender muchísimo la idea de que hacerse la pregunta por el sentido de la vida no es un síntoma de enfermedad. Al contrario, es un síntoma de salud. Dice Frank, niego tajantemente que la búsqueda de sentido o la duda de si existe ese sentido proceda o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica. La preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Es decir, no es un problema que alguien se haga la pregunta por el sentido de la vida. Es decir, el mundo de hoy, si alguien viene y de repente le dice, es que no sé si la vida tiene sentido o no, no sé qué. Bueno, cálmate un poquito, ¿por qué no vamos al cine y nos relajamos, ¿no? Y claro, y Frank va a decir, no, no, al contrario, si la persona se está haciendo esa pregunta, es un síntoma de salud, porque está conectando con su naturaleza humana. Es decir, un problema grande sería que no se hiciera la pregunta. Y es más, Frank va a defender que en la logoterapia, el logoterapeuta, justamente una de las grandes tareas es hacer que la persona conecte con esa pregunta, si es que el paciente le llega totalmente desconectado de esa pregunta. ¿Sí? Dice, y no hay que tener miedo, al contrario, hay que motivarlo, porque ahí va a conectar con su realidad y se va a dar cuenta, opa, la vida es mucho más de lo que yo estoy pensando. Por eso dice, sin duda, la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esa tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Es decir, para él,
un requisito indispensable para la salud mental es tener esta tensión de sí o no, lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. La salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior. La tensión existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir. O la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por tanto indispensable para el bienestar psíquico. Es decir, para Frank hay una tensión en el hombre y es, si yo de repente me doy cuenta que no soy plenamente todo lo que podría ser y de repente veo hacia adelante que hay una meta y que yo podría realizar ese sentido que tengo delante, que yo sienta esa tensión es un síntoma de salud. Porque me mantiene en movimiento, me mantiene vivo. Ahora bien, segundo pilar. El primer pilar queda claro, ¿no? Voluntad de sentido. O sea, si tenemos que resumir es, en el ser humano, ¿no? El primer impulso que lo mueve es el de encontrarle un sentido a su vida. Es la gran pregunta que lo mueve. Y no sé qué puede quedar tranquilo hasta que la conteste. De hecho, preguntársela es un síntoma de salud. El segundo pilar de Frank, ¿sí? Como primer punto, yo sostengo la voluntad de sentido. El segundo es la libertad de la voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Si afirmo, dice Víctor Frank, que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, de ello se infiere que apelo a su voluntad, a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. Dicho de otra manera, a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. El hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida. Actúa en cada ocasión de una forma determinada. Para Frank hay una característica fundamental del ser humano que es su libertad. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de ante lo que se le presenta, ante lo que se le pone delante, aceptarlo o rechazarlo, tomar una actitud u otra. Entonces, por eso dice Frank, a la libertad del hombre, yo apelo a ¿qué? A la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. La libertad para completar un sentido o rechazarlo. Más a fondo. El hombre no está completamente condicionado y determinado. Al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es precisamente la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Y Frank cuenta varios casos, ¿sí? En primer lugar, él cuenta un caso muy interesante. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto él estuvo en contacto con nazis y estuvo en contacto con gente muy perversa, muy mala. Entonces él cuenta que años después de ser liberado se encuentra con un paciente que le cuenta que había estado sus últimos años, hacía muy poquito, con un famoso soldado nazi que era muy famoso por ser un tipo extremadamente cruel, ¿no? Y que se había escapado. Y Frank, el último dato que tenía sobre este hombre era que este hombre se había escapado y bueno, que se había librado de los juicios y demás. Pero de repente un paciente le dice, no, no, yo estuve con él. Es más, estuvimos en un momento, compartí prisión por una cuestión, ¿no? Y dice, ah, sí, sí. Y era el prisionero más atento de todos, el tipo más bueno, el que estaba cuidando uno por uno. Hasta el día que se murió en la prisión, estuvo cuidando a los demás enfermos. Y Frank dice, ese tipo, que era el animal completo, o sea, el tipo completamente inhumano, que era el tipo más cruel y sádico que conocí, sí. Y Frank, él mismo pone este ejemplo para hablar de esta cuestión. Claro, es que el hombre tiene todo el tiempo la libertad de cambiar y puede elegir qué tipo de persona es. Por eso Frank dice, claro, el hombre no está determinado por las circunstancias. ¿Por qué? Porque Frank dice, claro, uno lo que podría pensar es lo siguiente. Yo estoy en medio de unas circunstancias concretas y si esas circunstancias son de un modo, yo voy a ser necesariamente de este modo, ¿no? Bueno, nació en, no sé, en una favela y sus padres son alcohólicos y adictos, por lo tanto este hombre va a ser un ladrón, un alcohólico y un drogadicto, ¿no? Y Frank dice, no. Bueno, estás en un campo de concentración, te tratan mal, es lógico que termines completamente quemado el cerebro. No. Claro, ¿por qué? Porque el hombre
tiene una elección muy importante, que es la de ceder a las circunstancias o no. Dejar que lo que está sucediendo me coma y me domine, o yo estar por encima de las circunstancias. Hay un texto muy famoso de Frankl, tal vez uno de los más famosos de todo el libro El hombre busca sentido y del pensamiento de Viktor Frankl. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Es decir, para Frank, él observa en el campo de concentración lo siguiente: todos estamos muertos de hambre, todos estamos con simplemente un traje en la nieve, muriéndonos de frío, y hay gente, dice Frank, que de repente se convierte en alguien completamente egoísta y le dan su poco de pan y se va lejos solo para comerlo y que nadie le robe ni siquiera una amiga porque tiene ese poco. Y en cambio hay otros que eran capaces, muriéndose de hambre y demás, de darle su trozo de pan a otro. Y Frank dice, claro, si yo pienso que el hombre es el resultado de sus circunstancias, uno podría decir, claro, te estás muriendo de hambre, tenés solamente un pedazo de pan, conclusión, te lo vas a comer vos solo y el resto que se muera. Y dice, no, quizás eran poquitos, pero esos hombres me enseñaban algo, de que el hombre está por encima de las circunstancias. Que tu vida, diría Frank, puede ser muy compleja y muy complicada, y las situaciones de tu vida pueden ser horribles. En tu casa la situación puede ser muy tensa, puede ser que no hayas tenido un padre presente, puede ser que tu padre haya sido de un modo concreto bastante abusivo, puede ser que tu madre, etcétera, puede ser que en tu trabajo te suceda, bla, bla, pero tú tienes una libertad que nadie te la puede quitar, dice Frank, a menos que tú la entregues. Y es la libertad de elegir cómo me planto ante las circunstancias. Esa es el gran, dice Frank, lo que se llama la libertad interior. Es decir, yo observo, dice Frank, he observado esto y enseño esto, que el hombre hay una cosa que no se lo pueden quitar, y es la libertad interior. ¿Y qué es esa libertad interior? Es el modo de elegir, es mi elección de mi actitud ante las circunstancias. La vida puede ser horrible y sin embargo yo puedo sonreír. Puedo tener un cáncer y sufro todo el día, todas las horas, a cada minuto, y sin embargo sonreír y tratar bien a la gente y no escudarme en ese mal. Dice, tengo la capacidad, tengo esa libertad, dice Frank. Por eso Frank dice, claro, había algunos que entregaban esa libertad y se perdían a sí mismos, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Dónde se ve, dice Frank, esta libertad que tiene el hombre? En lo que él llama el autodistanciamiento. Es decir, el hombre no solamente puede elegir cómo me paro ante las circunstancias y qué actitud tomo, sino que tengo la capacidad de autodistanciarme, es decir, distanciarme de mí mismo. Soy capaz de verme a mí desde afuera, ¿no? Entonces yo, dice Frank, estoy en una circunstancia muy compleja, determinada, de mucho sufrimiento, y yo podría decir, bueno, todo me lleva a... Pero yo lo que puedo hacer es salir de mí mismo, mirar las circunstancias y decir, pero yo soy capaz de otra cosa. Entonces, en esa distancia de mí mismo que yo tomo, ¿sí?, que Frank la explica, si no me equivoco, en la próxima diapositiva, ¿no? La libertad del hombre incluye la libertad de tomar posición frente a sí mismo, enfrentarse a sí mismo. Me pongo delante de mí como en un espejo. Y con este fin distanciarse, en primer lugar, de sí mismo. Esta es la capacidad del autodistanciamiento. Yo puedo tomar, ¿no? Por ejemplo, Frank dice que una manera muy concreta es el tema del humor, ¿no? Es decir, yo, la situación, voy a ser muy claro, ¿no? Como mi vida es una mierda y las situaciones son bastante feas y complicadas, y sin embargo, puedo tomármelo con humor. ¿Por qué? Porque soy capaz de salir un poco de la circunstancia, mirarla y tomar una decisión. Es decir, voy a abordarla de este modo, ¿no? Entonces Frank cuenta, por ejemplo, en el campo de concentración, con otros prisioneros, hacía muchos chistes sobre cosas determinadas y que eso los mantenía despiertos y vivos en el campo, ¿no? De repente imaginaban cosas, ¿no? Entonces se jugaban a imaginar cosas. Ah, claro, entonces sí, te estoy sirviendo un plato increíble, ¿no? Mientras se hacían la sopa, ¿no? Y uno dice, están locos. No. Tenían la capacidad de autodistanciarse, de tomar distancia de la situación y de sí mismos, ¿no? Y hay un punto fundamental para Frank, que es que el espíritu nunca enferma. Eso es un punto muy importante y muy profundo que no puedo abordar ahora. Pero para Frank, el núcleo de la persona, que es su espíritu, que es todas estas capacidades, a pesar de todas las circunstancias, nunca se enferma.
Dice, si yo considerara que el espíritu del hombre se enfermara, no tiene sentido tratar pacientes. En cambio, si yo considero que dentro en el fondo del hombre hay un sector al que las circunstancias no pueden llegar, si la persona se mantiene firme, ahí tengo el punto para trabajar, conectarlo con ese espíritu y que la persona pueda. No pensemos en el plano religioso, sino el espíritu, ¿no? como una dimensión del ser humano, de su profundidad. Su libertad entra ahí, ¿no? Y para Frank, la libertad no hay que entenderla solamente como libertad de, ¿no? Porque claro, nosotros a veces pensamos en la libertad como libertad de ataduras, ¿no? De libertad de cadenas. Soy libre cuando no tengo nada que me ate. Y Frank dice, no, esa concepción de libertad está bien, es verdad, eres libre cuando no tienes nada que te ate. Pero la verdadera libertad no es libertad de, sino libertad para, ¿no? Tú tienes la capacidad, tú tienes este regalo que es la libertad, y puedes, con esa actitud que tú tomas frente a las circunstancias, ¿no? Usar esa libertad para algo determinado, para un fin superior, ¿no? Entonces, no reducir la libertad solamente al de, sino para, libertad para amar a otros, para sonreír, libertad para hacer el bien, libertad para hacer esta obra a pesar de, ¿no? Ese es el para, no tanto el de. Y llegamos al tercer pilar de Frank, ¿no? Entonces repasemos, ¿no? Primero, voluntad de sentido. El primer impulso del ser humano es este deseo de responder esta pregunta, ¿no? Que es innato, que está en él, que es una fuerza y que es un signo de salud hacerse esta pregunta. Punto 2, dice Frank, no solo tengo este impulso, sino que tengo la libertad. Es decir, tengo la capacidad de, ante las circunstancias que pueden ser muy adversas, yo ponerme por arriba de ellas. Y yo lo puedo elegir, yo puedo elegir la actitud que tomo ante la realidad. Y eso es muy importante. Y el tercer punto es la pregunta concreta, sí, por el sentido de la vida. Y Frank dice cosas muy interesantes aquí. ¿Por qué? Porque Frank nos invita a repasar un poco nuestro concepto de sentido de la vida. Dice Frank, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas claves generales, ¿sí? Y esto es muy importante, aquí empieza como algunas cositas potentes, ¿sí? Pero en primer lugar, Frank dice, yo no hablo del sentido de la vida. Yo lo que puedo hacer es ayudar a una persona a que descubra el sentido de su vida. Más, Frank va a decir, yo como psicólogo y psiquiatra no puedo responder la pregunta del sentido de la existencia, de la vida. Porque además, dice Frank, ¿qué es la vida? Es una gran pregunta, ¿sí? Dice Víctor Frank, el sentido de la vida difiere de un hombre a otro. Es decir, el sentido de la vida de Juli no coincide necesariamente con el mío. ¿Por qué? Esto es importante. No solo de un hombre a otro, sino que de un día a otro y de una hora a otra. Es decir, no existe el sentido de mi vida como una total, sino lo que existe es el sentido de la mía concreta y hay sentidos. A esta edad mi sentido puede ser este, a mi otra edad puede ser este. En una semana puede cambiar. Y no solamente coincide con el del otro. Ahora vamos a ver por qué. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, el sentido de la vida, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Claro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Depende del partido, depende cómo están las piezas en ese momento, ¿no? O sea, la mejor jugada en este momento con estas piezas así es esta. Pero no puedo hablar de la mejor jugada en abstracto. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como es única la oportunidad de realizarla. Toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder. Claro, no sé, pienso, la vida de Juli es la vida de Juli, con sus situaciones, con su historia particular, con su temperamento, con su todo. Entonces, claro, la respuesta de Juli es de Juli, en esa situación concreta. ¿Cuál es el sentido de mi vida con estos factores, con estas cartas? Es este. Y no solamente coincide con el mío.
Por eso dice, nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Y acá hago una pausa. Él reconoce su campo. Dice, yo soy psicólogo y psiquiatra. Y Frank va a decir mucho. Hablar de él, o sea, dar el paso de hablar de un sentido abstracto general sería meterme en un terreno que excede mi campo. Dice él. Sería el campo de la filosofía, sería el campo, concretamente, dice Frank, de la teología. Él lo reconoce muchísimo. Pero dice, claro, pero da su justificación y tiene mucho sentido. Dice, vida no significa algo vago, sino real y concreto. Claro, ¿qué es la vida? No existe la vida. Existe tu vida, la tuya, la mía. Pero la vida como una cosa abstracta no existe. Del mismo modo que las tareas que nos impone la vida son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Claro, porque uno podría pensar que en el fondo las situaciones sí pueden coincidir. Y claro, en el campo de concentración Frank estaba con muchísimos prisioneros. En el fondo las circunstancias eran las mismas. Pero él no podía compararse con el otro prisionero. Decir, este está sonriendo más que... No, no. Es concreto, es individual, es de él, es de su vida en ese momento. Mis circunstancias son estas, mi historia y mi vida es esta. Se encuentran. Bueno, ¿qué pasa ahí? Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única y irrepetible, y para cada una existe una única respuesta adecuada. Claro, la respuesta, y esto es muy importante, que se le pide a cada uno, es muy personal. Y uno dice, pero los dos tienen la misma situación y cada uno responde de manera distinta. Sí. No solamente porque cada uno es distinto, sino que quizás a uno lo que la vida le esté pidiendo en este momento es esto y a otro le está pidiendo otra cosa. Por lo tanto, ¿no? Decíamos, el primer punto, el sentido de la vida es para mí, no es universal, no es abstracto. Segundo punto, es el sentido de toda mi vida. Yo tengo 33 años, viviré no sé hasta cuándo, quizás me muera mañana o quizás me muera a los 95. ¿Puedo hoy a los 33 afirmar cuál es el sentido de toda mi existencia? Frank dice, no, no puedo. Porque si yo, por ejemplo, dijera, el sentido de mi vida es pararme a dar charlas sobre el sentido de la vida, quizás mañana me agarra un cáncer de garganta y no puedo hablar más. ¿Se entiende? O sea, eso es muy importante. O sea, Frank dice, yo no estoy en condiciones de afirmar el sentido de mi vida hoy. No, no, no. Sino que lo que puedo hablar es del sentido de mi vida ahora, en este momento concreto. Yo voy caminando en la vida y hoy, ante la realidad, me pongo delante y descubro que la vida me está pidiendo esto. Entonces yo respondo así. Pero no puedo hablar del sentido de toda mi vida. El único momento en el cual, dice Frank, uno puede llegar a afirmar, o podría llegar a afirmar, el sentido de mi vida, dice, no es, sino ha sido. Y eso solamente lo puedo hacer en el lecho de muerte, dice Frank. Mirar para atrás y decir, el sentido de mi vida ha sido, pero no es. ¿No? Punto tercero. Uno puede decir, bueno, el sentido, me tengo que inventar uno. No, 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 dice Frank. El sentido de la vida se descubre, no se inventa. Jean-Paul Sartre, un filósofo del siglo XX, le decía que la vida no tenía sentido y que la tarea del hombre era justamente inventarse uno, porque si no, bueno, nos pegamos un tiro y nos tenemos abajo de un tren. Pero claro, dice, el hombre tiene que construirse a sí mismo, que en ese sentido Frank va a estar de acuerdo, porque dice, claro, es verdad, yo me voy construyendo a mí mismo con las decisiones que tomo. Pero no es que yo tengo que inventarme el sentido de la vida, sino que la realidad está cargada de sentido, dice Frank. Lo que pasa es que yo tengo que ser capaz de salir de mí mismo y reconocerlo, descubrirlo. Pero la vida está llena de sentido, dice Frank. Solamente tengo que hacer el trabajo de mirarlo atentamente y prestar atención. No tengo que inventarlo. Punto 4. Esto es muy importante. Frank dice, el sentido de la vida no lo tengo que buscar en mi interior, haciendo una introspección tremenda de cuál es el... No, no. Sino que al contrario, dice Frank, no entres en ti mismo, sal de ti mismo. Presta atención a lo real. Y ahí verás que lo real te está exigiendo cosas. Y cuando te das cuenta que la realidad te está exigiendo, vas a descubrirlo en el mundo, es decir, afuera, no adentro. ¿Sí? No es que tienes que hacer un trabajo tremendo de... No, no, sino que si simplemente te callaras y prestaras atención y dejaras que la realidad te hable, descubrirías que te está pidiendo que intervengas, que hagas algo, que ingreses. Por eso,
¿sí? Dice Frank también que el sentido de la vida es un principio de coherencia de la existencia. ¿Qué quiere decir? No sé si alguna vez alguno jugó a esto, ¿sí? En su vida, ¿sí? Claro, Frank dice, ¿yo puedo hablar de el sentido en general? No, dice Frank, no puedo hablar de el sentido en general, solamente lo puedo hacer en mi vida, al final de mi vida, cuando, ¿no? Cuando termine mi vida, miro para atrás y digo, el sentido de mi vida ha sido, pero hoy no estoy capacitado para decir qué es. Y claro, yo en la vida voy viviendo y de repente, dice Frank, es como si yo uniera estos puntitos, ¿no? Si yo de repente empezara a trazar esto y llegara hasta el 7, digo, ¿qué es esto? No sé, puede ser un perro, un conejo, un oso, no tengo ni idea. ¿Entendés? Pero a medida que voy avanzando y uniendo puntos, se va formando una figura. Y cuando llego al final, digo, era no sé qué es, pues no lo hice, pero era un elefante, no sé. ¿Se entiende? No sé qué es, un rinoceronte, no sé qué es, no tengo ni idea. ¿Sí? Pero ven, dice Frank, solo lo puedo decir al final, ¿no? Pero él dice, hay un tema, y es que aunque uno no se dé cuenta, uno en la vida va respondiendo a lo real y lo que está haciendo es uniendo puntitos. Y es muy probable que incluso a mitad de camino y con el camino muy avanzado, todavía mire para atrás y diga, no tengo ni idea. De hecho, este es bastante sencillo, digamos, pero hay algunos que realmente hasta que no trazas los últimos 2 o 3, no sabes qué es. Dice, claro, puede ser que me falten 2 o 3 y que todavía no sepa, no importa. Pero tú no te das cuenta, pero se está hilando, dice Frank. Tú, si vas respondiendo, vas hilando y de repente puedes mirar para atrás y decir, "Ah, ha sido este". ¿Sí? Y aquí viene el gran tema de Frank. Pero Frank dice, ¿cuál es el problema de base del hombre? Es este. Y es que nosotros le preguntamos a la vida. Claro, me sucede algo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Para qué? Y Frank dice, es que hay un problema ahí. Tú le puedes preguntar a la vida, ¿sí? Pero la vida no te va a responder. Porque la vida, la tarea de la vida, dice Frank, no es responderte. La tarea de la vida es preguntarte. Es la vida la que te pregunta. ¿Te ha sucedido esto? Y la vida te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Dice Frank, ese es el cambio radical que tenemos que hacer. Dice Frank, no es, dice, porque tú le puedes preguntar a la vida el por qué y no te lo va a contestar. Porque la tarea de la vida, dice Frank, es preguntarte. Dice Frank, en última instancia, eso es interesante, un hombre que se dedica al sentido de la vida afirma esto. O sea, que se dedica a acompañar a sus pacientes a encontrar el sentido de la vida, dice esto. El hombre no debería cuestionarse en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como, ¿no? Abordando, sino comprender que es a él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Claro, cuando Frank entra al campo de concentración, le quitan todo y le ponen un traje, lo rapan, etc., y de repente no tiene comida ni nada, él podría decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Que yo soy un hombre tan bueno, que hago tantas cosas bien y ayudo a tantos pacientes, y soy tan bueno y escribo y no sé qué, no sé qué. Y cada día dice, no, es que la vida me estaba preguntando, Víctor, ¿qué vas a hacer? Te han quitado todo, estás en este campo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Porque recuerda que tú tienes una libertad interior, y es que tú puedes elegir qué actitud tomar ante las circunstancias. Entonces tú eliges, ¿qué vas a hacer? Frank dice, ese es el gran tema. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. Responsabilidad tiene que ver con responder. De hecho, es interesante porque hay algunos autores que dicen que responsabilidad de responder viene de res sposare, es decir, casarse con la realidad. Cuando yo respondo me estoy comprometiendo, estoy casándome con esa realidad. Entonces dice Frank, claro, lo que la vida me está exigiendo está apelando a mi libertad. Diría, Víctor, tú eres libre. Y como eres libre, la libertad no está sola, la libertad está unida a la responsabilidad. Es decir, tienes que responder. La vida te está preguntando. ¿Y tú cómo respondes? Con tu actitud. No puedes responder teóricamente, sino que respondes con cómo te plantas ante esa realidad. Con cómo vives. De modo que la logoterapia, su escuela, considera que la esencia de la existencia, el núcleo de la vida, consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Lo que se necesita urgentemente en tal situación, dice Frank, es un cambio radical, un cambio de raíz.
de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos nosotros de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, a cada día y a cada hora. Por ejemplo, en este momento la vida les está haciendo una pregunta y es como, no sé, por ejemplo, Belén, te estás aburriendo y tenés sueño, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a elegir decir, me acomodo en mi asiento y me duermo, o hago el esfuerzo y presto? O sea, pero es constante, lo digo de verdad. O sea, la vida todo el tiempo me está preguntando. Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, constantemente se me están presentando oportunidades y tengo que decidir. Y tengo que elegir. ¿Sonrío o no sonrío? ¿Aparece la persona pesada? ¿Le contesto o no le contesto mal? Es literal así. Y yo con cada decisión que voy tomando, me voy configurando como persona y voy respondiendo a esa realidad. Preguntas, estas preguntas que me hace la vida, no sé, tengo una pérdida tremenda, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hundir en la desesperación? ¿No? Imagínense, un padre, ¿no? Tiene 5 hijos, pierde uno, ¿qué vas a hacer? ¿Encerrarte en tu habitación a llorar porque tienes otro? ¿O vas a responder a los otros 4 y a tu marido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es la vida la que le pregunta. Ella, claro, va a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la vida es, no, yo te estoy preguntando a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Te ha sucedido esto? No lo has podido evitar. Perfecto, no se puede volver el tiempo atrás, pero ¿qué vas a hacer? Y tú eliges qué tipo de persona te conviertes respondiendo a eso. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. La vida me presenta obligaciones, es decir, se te presenta esto y tienes que elegir. ¿Qué vas a hacer? Por eso, para Frank, vivir es ser cuestionados constantemente. ¿No? Todo el tiempo la vida me está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Yo tengo que elegir. ¿Es así? ¿No? Y no tanto yo preguntarle a ella. ¿Por qué? Porque para Frank la vida está llena de sentido. Es decir, ¿qué quiere decir cuando Frank dice que la vida está llena de sentido? Que todo el tiempo la realidad me está preguntando. Hay cosas en lo real que me están invitando a salir de mí y que yo tengo que dar una respuesta. No es que no hay cosas. Ahora bien, perfecto, hablamos de descubrir el sentido, etcétera. Pero Frank podría ser un poquito más específico y decirme cómo, ¿no? O sea, ¿cómo lo descubro? Muy bien, hay que descubrirlo, pero ¿cómo lo descubro? ¿No? Ya dimos bastante pistas aquí, pero quisiera ir un poco al grano con algunos puntos, ¿sí? Porque Frank, para él, hay 3 maneras concretas o 3 caminos de descubrir cuál es el sentido de mi existencia en el hoy, en el ahora. ¿Sí? En primer punto, ¿sí? Frank dice que, como principio general, dice que hay 2 opciones, ¿sí? Generales. Una es lo que él critica del pragmatismo americano, ¿sí? Que es esta idea de la autorrealización, ¿no? Frank, de hecho, critica mucho esta idea de que, claro, el sentido de la vida es autorrealizarme, ¿no? Convertirme en la mejor versión de mí mismo y no sé qué historia, ¿no? Frank dice, esta visión tiene mucha razón y está bien, hay que autorrealizarme. Pero en realidad, si yo lo busco como fin en sí mismo, estoy perdido, dice Frank. Hay un camino directo, mucho más fácil para la autorrealización. Que de hecho dice, la autorrealización me viene como consecuencia normal si hago esto, otra cosa. ¿No? Que es, el resumen de Frank podría ser, para él, es la autoactualización para la autotrascendencia. ¿Qué quiere decir esto? De manera fácil. ¿Sí? Ocúpate de ti, es decir, cuida, intenta ser la mejor versión de ti mismo, etc. Pero pensando en que vas a tener que entregarte. Es decir, para Frank es, tú, está muy bien que te mires a ti mismo y te cuides y que busques hacer la mejor versión de ti. Pero el sentido de la vida, en primer punto, esta autorrealización, te vas a sentir pleno de verdad cuando salgas de ti. Es decir, cuando te entregues, dice Frank, a una persona, a una causa, lo que sea, pero el hombre no está hecho para sí mismo, de Frank. El hombre no está hecho para sí mismo, está hecho para entregarte. Lo propio del hombre es autotrascenderse, es decir, salir de sí mismo. Auto es salir, ir más allá de mí mismo, eso es autotrascenderse. ¿Sí? Por eso dice Frank, he llamado autotrascendencia de la existencia a esta característica esencial del hombre. Fíjense cómo define al ser humano. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. O sea, no me puedo casar con otra persona si no salgo de mí, por ejemplo. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve.
y más perfecciona sus capacidades. Por el contrario, cuanto más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa. Pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. Es decir, de que he salido de mí y he respondido a lo real. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Este como principio general, ¿no? Frank lo dice en otras obras, dice, ser hombre significa trascenderse a sí mismo. Ser hombre significa desde siempre estar preparado y ordenado hacia alguien o algo. El hombre es como, podemos decir, el hombre es como una flecha hacia afuera, ¿no? Eso es ser hombre. Entonces cuando yo vuelvo sobre mí y quiero la autorrealización, me estoy matando, estoy yendo contra mi propia naturaleza, ¿no? Entregarse una obra a un ser que ama o a Dios, dice Frank. Ahora bien, esto lo voy a saltar, ¿sí? ¿Cómo? Dice Frank, pues Frank hablaba recién de realizar un valor. Bueno, ¿cómo encuentro el sentido? Frank dice, hay un triple camino, ¿sí? Y lo encuentro realizando un valor. Es decir, hay algo en la realidad, ¿sí?, que me está exigiendo o que se me está presentando una oportunidad o me está pidiendo que yo tome que dé una respuesta. Entonces Frank habla de tres, ¿sí?, tres valores, ¿sí? Los valores de creación, los valores de vivencia y los valores de actitud. Vamos a explicar uno por uno rápido y termino, ¿sí? ¿O no? Valores de creación, ¿sí? Es muy fácil, ¿sí? Es cuando yo me dispongo a poner algo de mí para que este mundo sea mejor. Si yo me pongo delante de la realidad, me miro a mí mismo y digo, esta realidad podría ser mucho mejor, y yo descubro en mí la capacidad que yo puedo aportar algo para que esta realidad que tengo delante sea mejor. Y no pensemos en grandes obras. Yo estoy en mi trabajo y veo que siempre que viene el tipo de Amazon a entregar paquetes, todos les contestan mal. Y todos no lo tratan ni lo miran a la cara. Bueno, yo voy a salir a recibir el paquete y lo voy a mirar a la cara, le voy a preguntar cómo se llama y le voy a sonreír. Es decir, o sea, yo aporto, yo hago algo, ¿sí?, en lo que puedo, pongo algo de mí que quizás no es tanto, pero contribuyo a que este mundo, a que esta realidad sea mucho mejor. Y para Frank, el lugar concreto, esto es muy importante, el lugar por excelencia donde yo puedo realizar los valores de creación, para Frank, ¿sí?, es el trabajo. Es mi trabajo. Mi trabajo, para Frank, es el lugar donde yo tengo ahí para realizar un sentido en mi vida. Y descubro en la realidad que, bueno, esta realidad podría ser mucho mejor. Entonces, ¿qué hago? Pongo de mí y hago de esta realidad algo mucho mejor, gracias a mi aporte. Segundo, los valores de vivencia. Es decir, en primer lugar, fíjense, Frank dice, miro la realidad, veo que podría ser mejor, y entonces, ¿qué hago? Yo aporto algo al mundo que yo tengo, sea mucho o poquito, pero para hacer que esta realidad sea mejor. Segundo, los valores de vivencia. Es decir, yo tomo algo del mundo para mi propio enriquecimiento, ¿sí? Y Frank dice algo muy bonito aquí. Porque para Frank el mundo está lleno de cosas gratuitas, ¿sí? ¿Quién pagó esta mañana por el amanecer? ¿Quién pagó por la última lluvia? ¿Quién le pagó a su ser querido para que le diera un abrazo o un beso? ¿Quién pagó a la persona del portero para que te salude y te sonría? Nadie, ¿sí? Las cosas son gratuitas, dice Frank. Y el hombre necesita de esas cosas. Es decir, en la realidad, si uno prestara atención, dice Frank, hay mucho en la realidad que me está regalando, que se me está donando. Y dice él lo siguiente, el segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. Es decir, si yo prestara atención a la realidad, vería que está la belleza ahí, delante. ¿Saben qué cuenta Frank? Esto es muy bonito. Él dice que había una hora concreta en el campo de concentración en la que él se arriesgaba todos los días a que lo descubran y lo maten, pero él lo hacía igual, que se metía en un lugar concreto, se tiraba al suelo y desde ahí podía ver el atardecer. Y lo hacía a riesgo de que lo mataran, pues si lo descubrían, porque el tipo no estaba en su fila, porque el tipo no estaba en su barracón, etc., lo podían descubrir y matar. Y el tipo se arriesgaba, ¿por qué? Porque él necesitaba esa dosis de belleza que le daba la realidad todos los días. Y lo mantenía vivo. Lo mantenía vivo esa dosis de belleza. Es decir, reconocía que había algo que se le estaba dando, un don, y él lo asumía, él lo abrazaba. Y concretamente, el gran don ahí es el amor del otro. Frank tiene, para mí, en mi opinión, de las palabras más bonitas sobre el amor, ¿sí? Si tuviera que decir un autor ahí que en pocas líneas dice cosas muy potentes sobre el amor, dice Frank, el amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano
si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. Es decir, no solo ante la realidad descubro que tengo a alguien que me ama, es decir, que hay gente que me ama, y cuando me ama, esa gente saca la mejor versión de mí mismo que tanto estoy buscando. ¿Por qué? Porque la persona cuando me ve, el que me ama, no ve solo lo que soy, dice Frank. El que me ama de verdad, mira lo que soy y todo lo que podría ser, que incluso yo mismo no me doy cuenta. Y me lo transmite con su amor. Es decir, tú vales más, ¿no? Podemos decir, es como el Rey León, recuerda quién eres, ¿no? O sea, el que te mira, el que te ama, te mira y es como un recuerda quién eres. Tú eres mucho más que lo que eres ahora. Eres mucho más, ¿no? Y no solo eso, sino que yo al amar a otro, puedo hacer eso por los demás. Cuando yo amo a otro, estoy afirmando su existencia, le estoy diciendo, eres mucho más de lo que eres, de lo que crees que eres ahora, ¿no? Tercero, ¿no? Entonces, primero, valores de creación, es decir, yo aporto algo a la realidad. Valores de vivencia o de experiencia, dice Frank. Tomo algo de la realidad para mi propio enriquecimiento, que tengo muchísimo en la realidad, ¿sí? Y esto es muy importante de las cosas gratuitas. Hay un logoterapeuta muy famoso que dice algo muy interesante, potente, pero dice, que mis hijos me quieran es gratuito. Que mis hijos me quieran es gratuito. Porque yo les he dado todo y ellos podrían, sin embargo, no quererme. Yo no puedo exigirles a mis hijos que me quieran. El amor no se exige. Dice, o lo mismo, dice él, yo doy una clase y cuando termina la clase que alguien me diga, profesor, gracias por su clase, dice, eso es gratuito. Mis alumnos de la universidad dicen, no tienen por qué agradecérmelo. De hecho, no me lo agradece nadie. Dice. Entonces dice, claro, eso es gratuito, ¿se entiende? O sea, es gratis, hay algo en la realidad que se me está dando. Yo lo que hago es, me pongo en modo apertura y lo acojo y lo recibo y me doy cuenta que hay algo ahí, ¿sí? Pero el tercero es los valores de actitud. Entonces, primero, de creación, yo aporto algo. Segundo, de vivencia, tomo algo de la realidad para mí. Tercero, ¿no? Cuando yo tomo posición ante algo que es inevitable, ¿no? Ante la realidad, ante el sufrimiento, ¿sí? Yo tomo posición, ¿no? Pero ante lo inevitable, Frank dice, hay que tener un tema con el sufrimiento, porque el sufrimiento evitable hay que evitarlo, dice Frank, ¿no? O sea, dice, no estoy hablando de un masoquismo ni de un no, no, no. Sí, estamos hablando de lo inevitable, ¿no? Sí, la pérdida de un ser querido, no puedo volver el tiempo atrás. Ahí tomo eso. Lo mismo, estaba en el campo de concentración, no podía escapar, era lo que me tocaba, dice Frank, ¿no? Por eso, y esto es muy importante, hay tres actitudes ante la realidad, ante lo inevitable, ¿no? Primero, ¿sí? Yo podría enfrentar, cuando yo enfrento la realidad, si la enfrento es porque la estoy concibiendo como un enemigo, como el malo, entonces yo tengo que estar ahí, con las armas preparadas para combatir, ¿no? Eso sería enfrentar. Otra cosa es afrontar, es decir, me pongo al frente de, lo miro, ¿no?, a la cara, ¿no?, y descubro todo lo que yo podría hacer a partir de eso, o con eso. Eso me está abriendo puertas, me está abriendo ventanas. Entonces yo digo, puedo realizar algo a partir de ahí. Y lo tercero, ¿sí?, por ejemplo, esto es lo que le pasaba a él, ¿no? O sea, Frank, ante el campo de concentración, dijo, una de dos, o yo dejo que esto me coma, o yo salgo de aquí. De hecho, a Frank lo que lo motivaba a salir del campo era el decir, yo cuando salga de aquí le voy a contar a la gente lo que estoy viviendo. Y él se imaginaba en una gran conferencia contándole a la gente su experiencia. Dice, y eso ¿no? Y me voy a reencontrar con mi mujer, por ejemplo, ¿no? La tercera actitud, ¿sí?, es la de confrontar, ¿sí? Es decir, miro que ante la realidad, ¿sí?, no solo se me presenta como un horizonte, sino lo que tengo delante es como un espejo. Entonces me pregunto, ¿qué está diciendo de mí esto que está pasando? ¿A qué me está pasando? Por ejemplo, no sé si alguno vio El Rey León, pero en El Rey León pasa algo muy interesante. Que, ¿se acuerdan que el mono, ¿no?, le dice a Simba, ven, 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 no sé qué, te voy a mostrar a tu padre, ¿no? Pa, pa, pa. Y lo lleva y de repente, pum, lo deja frente a su propio reflejo. Y se va, ¿no? Entonces está ahí y entonces dice, pero me estoy mirando a mí mismo. No, 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 si miras más profundo vas a ver que no te estás viendo a ti mismo nada más. Hay algo de ti que está oculto en tu propio reflejo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué hay ahí en eso que me está reflejando, ¿no? Por eso, ¿sí?, yo lo que tengo que hacer es dejarme confrontar por la vida, es decir, dejar que la vida me pregunte lo que me tiene que preguntar, sin miedo, sin asco, ¿no? Ay, se va a apagar. Y afrontarla, ¿sí?, pero nunca enfrentarla, ¿sí? Pues si yo la concibo como un enemigo, ya estoy perdido de entrada, ¿sí? Por eso, ¿cuándo realizo un valor de actitud, estos últimos valores? Cuando tengo la disposición para afrontar la adversidad.
Es decir, cuando hago esta toma de postura, ¿no? Libremente, y dejo que me confronte, que me vaya contando, ¿no? A ver qué hay de mí ahí. Por eso yo quería terminar, recordar, ¿no? No hay que apuntar la vida, ¿no? Ser responsable de las respuestas, cómo realizo el sentido de mi vida, entonces, ¿no? Brindando un servicio, ¿no? Es decir, aportando algo de mí a la realidad. Me comprometo con la riqueza que hay para mí en el mundo, es decir, me comprometo, si tengo cosas que se me están dando y yo las recibo, las acojo. Y tercero, soy responsable, es decir, doy una respuesta. Pero yo quería terminar con 2 cositas más, si me lo permiten, ¿sí? O 3. Una, que es el famoso vacío existencial, ¿sí? Para Frank, el vacío existencial es la ausencia de respuesta a una pregunta que me está haciendo la vida. O sea, cuando tengo una persona que me dice, la vida no tiene sentido, no sé qué hacer, etc., Frank lo que dice es, la vida te está haciendo preguntas y tú no estás respondiendo. Entonces, la tarea del logoterapeuta es acompañarlo a que descubra cuál es la pregunta que la vida le está haciendo y que dé una respuesta, ¿no? Como en este triple camino. Y por último, ¿no? El suprasentido. Es decir, el sentido último. Porque claro, Frank dice, yo estoy hablando del sentido concreto de cada uno en la vida, de la hora, que puede cambiar mañana, en 10 años, etc. Pero podemos hablar de un sentido último de la existencia. Frank dice lo siguiente. Este sentido último excede, lógicamente, la capacidad intelectual del hombre. En logoterapia se denomina suprasentido. Al hombre no se le exige, como predican los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. Es decir, para Frank, ¿existe un suprasentido? Frank dice, puede ser, es muy probable, ¿sí? Me excede mi campo. Dice, el terreno concreto sería el de la teología. ¿No? Entonces, dice, bueno, de hecho la religión responde que el sentido último de la existencia es Dios, ¿no? Él es el origen, a él vamos, ¿no? Dice, bueno, pero yo no puedo meterme en ese terreno, aunque Frank, muy importante, no está cerrado a él, ¿sí? Pero yo quería terminar con 2 cosas, y ya está, y me callo y no hablo nunca más. Bueno, no sé. ¿Qué importancia tiene? Quiero dar 2 ejemplos muy concretos de la cuestión del sentido, ¿sí? Este es Franco Nembrini, es uno de mis autores favoritos, ¿sí? Gran educador. Y él dice lo siguiente, para que tomemos conciencia. La educación, se dedica mucho a trabajar este tema, no es nunca un problema de los jóvenes, de los hijos, de los alumnos, de los chicos, de los estudiantes. Es siempre un problema tuyo, del adulto. La educación es la capacidad que tienes o no de dar testimonio. Seas quien seas, estés donde estés, educas testimoniando una certeza y una positividad que tus hijos observan. Con esto basta. Os pongo algún ejemplo concreto. Creo que entendí esto cuando empecé a tener hijos. He tenido 4, pero he tenido muchos alumnos. Me dedico a la enseñanza para tratar de comunicar lo que he visto vivir a mis padres. Me ocurrió un episodio en el que creo que se pone de relieve lo que os acabo de decir. Mi primer hijo tendría 4 o 5 años, era así de alto. ¿Sabéis esa altura en la que de pie al lado de la mesa solo ves los ojos? Pues eso, imaginaoslo así. Yo estaba corrigiendo redacciones, el gran calvario de los profesores de italiano, y me acuerdo que al cabo de un rato me di cuenta de que mi hijo estaba ahí. No le había oído llegar, no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Había llegado y ahí estaba tranquilamente observando a su padre mientras trabajaba. A través de esa mirada, ese día, me pareció entender de golpe qué era la educación. Porque ese día mi hijo se había acercado a mí sin manifestar una necesidad concreta. No quería pedirme agua, algo de comer, que le llevase a la cama, que le vistiese. Estaba ahí mirándome. Ay. Al mirarle, ¡ay! Al mirarle me transmitía una pregunta. Leí en su mirada una pregunta absolutamente radical. Era como si mi hijo me estuviese diciendo, papá, asegúrame que merece la pena haber venido al mundo. Dime que merecía la pena traerme al mundo. Dime cuál es la esperanza que tienes. ¿Por qué te levantas por la mañana y te vas a la cama por la noche? ¿Por qué el esfuerzo de vivir, la muerte, el dolor, la fidelidad, el sacrificio? Dime cuál es la verdadera razón por la que me has traído al mundo, para que yo pueda llevar el peso de la vida con dignidad, con esperanza y con fortaleza. Acompáñame en esto, es lo único que te pido. Claro, uno no se da cuenta, pero en la vida uno da testimonio con su propia existencia. Y él dice algo que a mí me marcó mucho, yo, docente, cuando leí esto, él dice, nunca más, dice, entré a un aula sin darme cuenta de que cuando mis alumnos me miren, lo que me están preguntando es eso. Y me acuerdo que, claro, la siguiente vez que entré al aula dije, claro, los alumnos te miran y no me dicen nada, pero ¿qué me están diciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te levantaste a la mañana? ¿Por qué no te suicidaste? Estás afirmando con tu entrar al aula que la vida tiene sentido para ti. Bueno, todos nosotros damos testimonio de eso, aunque no lo pensemos, aunque no seamos conscientes, ¿sí? Por lo tanto, preguntarnos ahí, ¿cuál es esa certeza que me mueve? ¿No? ¿Por qué me levanto a la mañana?
O mejor dicho, siguiendo a Frank, quizás el tema es no tanto hacerle preguntas a la vida, sino empezar a prestarle atención a la realidad, prestarle atención a la vida y ver qué me está preguntando y responder en consecuencia, ¿no? Cuando empecé la charla dije que al finalizar esta charla 83 personas se habrán quitado la vida y eso es así. Seguramente 83 personas en este curso que hablé sin parar se han quitado la vida, ¿no? Si nosotros vivimos bien, dando testimonio, vamos a reducir ese número, ¿sí? Cada día, ¿no? Gracias. Somos, pasa un poco de tiempo, pero da tiempo para un par de preguntas, por lo menos. Si no hay preguntas, no, pero... no. Eh, Ay, a ver, es que tengo un par, pero... Espera. Ah, eh, es un poco personal, ¿no? Pero que también tiene que ver con esto. Entonces, tú en algún momento dijiste que al final la vida siempre te está preguntando, ¿no? De que, Juanfran, esto, ¿y qué pasó esto? Y se te cayó el vaso, ¿vas a llorar o te vas a reír? ¿Sabes? Como eso. Entonces, yo como que últimamente estoy como trabajando a ver a Dios en lo cotidiano y en el trabajo y en el acorde y en la hora. Entonces, cuando tú estás diciendo eso, será como, ¿y no será que Dios te está preguntando eso? O sea, que es como aprender a ver a Dios en todo y que, y que la vida, o sea, yo sé que no mencionaste a Dios, pero no sé, ¿tú crees que al final es Dios quien te está preguntando eso y que te está poniendo y para que tú lo aprendas a ver en todo, en la belleza, en un abrazo, en la creación o no ponemos a Dios? Y también otra pregunta que, o sea, obviamente es inevitable no poner a Dios y es inevitable no pensar en Dios en esto, ¿sabes? Pero no sé, fue algo que me pongo a pensar como, claro, aprender a ver a Dios en todo, ¿sabes? En lo cotidiano, en el aquí y en el ahora y que al final, pues es tu libertad interior ¿sabes? La libertad que nos da Dios de elegir y elegirlo también a Él. Y también se me hizo mucho curioso que yo antes pensaba que las respuestas siempre están en tu interior y tú dijiste al revés, que las respuestas están en las circunstancias, ¿sabes? Como en lo que te está pasando. Entonces, no sé por qué no. Eso. A ver, bueno, es que me estás haciendo preguntas a mí y yo en realidad no hablé de mí, sobre Víctor Frank, pero claro, a ver, respondiendo un poco yo. Em, con respecto a lo primero, Frank te diría, sí, no hay ningún problema en que pienses tranquilamente que ese es Dios que te está hablando en realidad, ¿no? Y desde el punto de vista de la fe, ahí te respondo yo, es que en realidad sí, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo muy concreto, pero siempre cuando se analiza el tema de la vocación, siempre sucede lo mismo. Le pregunto a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? En realidad es Dios que te está diciendo, ¿pero qué quieres tú? Es que eso es un tema, pues nosotros tenemos como un mercado. Le tengo que preguntar a Dios que Él me responda. Y es como, no te va a responder, o mejor dicho, ¿cómo te responde? Dándote a ti, poniéndote ante la realidad cosas y tú tienes que elegir. Pero el primero, y esto es muy importante, el primero que ama profundamente tu libertad y quiere que la uses es Dios. Es el primero. Es el primer motivador de tu libertad, el primero ahí que está pidiéndote que responde, ¿no? Es Dios. Eso con respecto a la cuestión de Dios, sí, te diría que sí, que no hay problema en pensar que ese que me está hablando detrás de los acontecimientos, hay una invitación de un alguien con mayúscula, ¿no? No solamente algo, sino alguien que me está invitando, ¿no? Y la segunda pregunta era con el tema del interior y el afuera, ¿no? Unido a esto, claro, ¿en qué sentido está en tu interior? En que lo que pone en tu interior es la respuesta a lo real, ¿no? Pero en el fondo, yo voy obrando en base a lo que se me va presentando, ¿no? O sea, se me va presentando estos acontecimientos, estas circunstancias. Entonces, son preguntas y yo respondo. Entonces, ¿en ese sentido está en mi interior? ¿En qué sentido? En el que es, claro, mi respuesta brota, pero en el fondo o sea, el clic se activa por el afuera, ¿no? No es tanto, o sea, yo no puedo encontrar un sentido de mi existencia aparte de lo real. Por eso dicen que al final, si no vives, no disiernes. O sea, como que al final es como que viviendo es donde se te van preguntando esas cosas. Y si no vives, pues nunca está ese estímulo para hacerte eso. Sí. Em, Aquí has expuesto como toda la filosofía que ha hecho Víctor Frank. Em, Mi pregunta es, al final ha habido muchos filósofos que se han preguntado sobre el sentido de la vida. Entiendo que hemos cogido a Víctor Frank porque en parte comulgamos con esta manera un poco de verla, ¿no? O sea, en el sentido de que creo que podríamos haber hecho lo mismo con otro filósofo, ¿no? Y haber dicho, la realidad es así,
que en verdad en ningún momento, o sea, lo que quiero decir es que para Víctor Frank la realidad es esta y para nosotros tenemos que decidir si nos casa o no con lo que creemos que es el sentido de nuestra vida, ¿no? Que a otra persona podría escuchar esto y decir, yo no lo veo, esto para mí no tiene sentido. O que dentro de unos años venga otro filósofo y diga algo que nos cuadre todavía más que lo que dice Víctor Frank. Es una muy buena pregunta. A ver. Sí, ¿quiénes han abordado esta cuestión? Muchísimos. Entonces, tenía que, honestamente, por una cuestión práctica, quise abordar uno concreto. ¿Por qué? Porque ha hecho de ese tema su vida. Es decir, es el padre de una nueva escuela, ¿no? de psicología a partir de los años 50 por ahí. Entonces, este hombre sobre el tema sabe. Entonces, por eso lo elegí a él. Ahora, lo elegí exactamente, justamente porque comulga. No lo sé, porque quizás si entramos, ¿no? a hilar fino, diríamos, bueno, aquí quizás la propuesta cristiana no estaría tan de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Lo elegí ¿por qué? Porque me parece que es alguien cuyo planteamiento me parece que tiene bastante sentido, ¿no? Y me parece que es alguien con el que se puede dialogar de manera sencilla, ¿no? O sea, si te fijas, hay como muchos factores dando vueltas y el tipo es como que dice, bueno, a ver, este factor vamos a dejarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, no me voy a meter en el sentido último, y no me voy a meter en el sentido absoluto, total, de ¿no? Va a lo concreto, y creo que es bastante iluminador, ¿no? Obviamente, cada uno es libre y si no me caso con la propuesta, no me caso con la propuesta, y está muy bien, ¿no? Pero sí, o sea, mi propuesta o mi invitación es como, creo que vale la pena escucharlo, ¿no? Y después uno puede entrar a hilar fino y decir, bueno, quizás aquí no, pero no sé si respondo más o menos tu pregunta, pero de hecho es una muy buena pregunta, porque yo mientras más entraba en él, digo, claro, aquí, no sé, hay puntos donde quizás yo marcaría ahí como un, bueno, no lo sé, pero no te dije, bueno, voy a ser fiel a Frank, ¿no? Es decir, voy a presentar lo que él quiere presentar, su postura, ¿no? Como una respuesta concreta del siglo XX a esta problemática. Y que hoy o sea, veo que es eficaz, ¿no? Sí, en los humanos. Así que... Vamos a hacer una última pregunta y luego seguimos aquí fuera comentando. O sea que no pasa nada, pero para cortar la grabación. Pues alguien quiere decir algo. Bueno, es que tiene una pregunta que le da vergüenza hacer. Entonces, yo también la tengo, ¿eh? Pero bueno, es sobre las respuestas. Porque todo el rato estamos con la pregunta, entonces creo que en varios momentos has dicho que ante cada circunstancia hay una respuesta correcta, como una respuesta correcta, una circunstancia, una respuesta correcta. Entonces, bueno, pues, bueno, o que Víctor Frank lo decía, ¿no? Bueno, que yo discrepo un poco con eso, pero yo no tengo ni idea, porque me parece que, bueno, que ante una circunstancia hay muchísimas formas de responder de forma correcta y que hay mucha complejidad. O sea, que la complejidad es que buscar el sentido para mí al final se centra en cuál es esa respuesta correcta para mí. O sea, por ejemplo, esa es mi complejidad a la hora de elegir un camino, la libertad de expresión, la actuación y tal. Decir, pues hago esto o lo otro, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿cómo respondo a esa pregunta que se supone que me está haciendo la vida? Que puede ser súper profunda o me voy a comprar un uniclo de color verde, rojo o blanco, o sea... Bueno, no lo encuentro aquí. Lo tenía marcado, pero no lo encuentro. Pero Frank habla de algo muy interesante que él llama el imperativo categórico de la logoterapia. ¿Qué quiere decir? Él dice que Kant, ¿no? Cuando Kant, el filósofo, hace su sistema de la ética, él dice, yo encontré la manera para siempre obrar bien, decía Kant, ¿no? Dice, claro, dice, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fila, ¿no? En el coche. Entonces yo digo, bueno, pero yo estoy apurado, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a adelantar a todos y cuando abre el semáforo voy a, ¿no? Primero. Entonces Frank dice, Kant decía, frena. Tú puedes poner como ley lo siguiente, toda persona que se encuentre en tu situación puede y debe hacer lo que tú estás por hacer ahora. Entonces digo,
No, pues si todo el mundo dijera, estoy cansado, por lo tanto tengo el derecho de hacer esto, es un caos, ¿no? Entonces Kant decía, listo, ese es el modo, lo que se llama el imperativo categórico, ¿no? Es decir, que aplico esa regla, ¿no? Y entonces, bueno, Frank habla del imperativo categórico de la logoterapia. ¿Qué quiere decir? Y él lo que propone es, obra de tal manera que lo que estás por hacer ya lo hiciste y lo hiciste mal. Es interesante como propuesta. Es decir, piensa que esto ya ha sucedido y tú ya has optado por un camino y has optado por el mal camino. Entonces piensa en las consecuencias de eso, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces ahora, dice, y el pensamiento del pasado, porque Frank lo que hace es a los pacientes, él tenía un método que era muy interesante, que era el de decirles, hacerlos pensar en el futuro, ¿no? Entonces ahora estás por tomar esta decisión. Entonces en el futuro, cuando mires para atrás, vas a decir, ¿qué hice? Entonces el paciente empezaba a decir en voz alta, claro, se murió mi hijo y yo qué hice, me quedé 10 años encerrada en mi cama y mientras mi hijo creció y yo no lo vi, no sé qué, y de repente el paciente hacía ¡pum! Claro, ¿no? Entonces, a ver, es cierto lo que decís, ¿cuál es la respuesta correcta? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Puedo hablar de cuál es exactamente, así como matemáticamente? No, pero Frank sí te da un consejo, es decir, utiliza el pasado y el futuro como reglas para medir el presente, ¿no? Entonces ahí puedes ir sabiendo las consecuencias. Obviamente, si ahí le sumo el plano de la fe, es Dios mismo te dice, tú eres libre y si te equivocas no importa que yo estoy contigo igual, ¿no? Aunque el error sea grave, ¿no? Entonces ahí desde el plano de la fe vos tenés un plus, lo cual no dice, bueno, como Dios me va a perdonar, entonces no. Pero sí, ¿no? O sea, intento responder a la realidad viendo todos los factores lo más que pueda, sabiendo que soy limitado y sabiendo que me equivoco, ¿no? Eso sí, más o menos. Pero, ¿no? Sí, bueno, eso, gracias.